Bueno, hola a todos, las 20 horas en punto. Voy a esperar que todos empiecen a sumar para este vivo que vamos a hacer de osteoporosis. Así que vamos a invitar a el día de hoy. Hola Dani. Hola Belén. Hola Vir, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, yo súper feliz. Mira, hay gente de Guatemala, de Mendoza, de todos lados se van sumando de a poquito, de Perú. Así que bueno, de a poquito vamos a ir charlando desde Calafate, desde Asunción, toda la Argentina. Así que primero voy a presentar a la doctora María Belén Sancheta. Ella es médica especialista en endocrinología, es la directora médica de IDIM, de un instituto de endocrinología muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, docente, médica, de todo, de todo, de todo, Belén. Así que una de las grandes expertas en este tema de nuestro país. Ahí está tu hija, debe ser, Sí, ¿sí? Diciéndote, hola mamá, te quiero. Así que está Elo. divina. Así que le mandamos un Hola, besote a Vir. ella también, ahí alentando a su mami. Y bueno, además te están diciendo cosas muy lindas. Bueno, Belén, estoy re feliz de tenerte acá porque la verdad es que la mejor hermana también, dice José, ¿eh? Dice, no solo médica, Sí, no, bueno. acá están todos tus fans. Eh, esa es la parte linda de las redes, ¿no? Pero bueno, una de las cosas más maravillosas que puede pasar es tener la posibilidad de entrar a la casa de la gente y darle información de calidad, darle información de la buena, de la que la gente necesita. Cuando empecé a anunciar este vivo, les puse un cuadradito que es para que ellos me puedan hacer preguntas para hacerte con respecto a esto de la osteoporosis y junté 75 preguntas, Belén. Claro que no creo que te las vaya a poder hacer todas, pero vamos a tratar de empezar con un poquito. Acá también te cuento que hay pacientes de tu papá, Belén. Mirá, Mirá, a todos. Qué familia así grande. que qué gran familia. Bueno, después de darte la bienvenida y decirte que estoy encantada de tenerte porque te tengo una recontra y profundísima admiración, voy a empezar por hacerte una pregunta. eh, bueno, la primera es, ¿qué es la osteoporosis? ¿No? Es la pregunta que todo el mundo quiere saber de qué se trata. Bien, bueno, muchas gracias, Vir, por tu cálida introducción. La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto que lo que genera es un aumento del riesgo de fracturas. O sea, tenemos un esqueleto más que está enfermo, entonces se puede fracturar ante un golpe mínimo. Por ejemplo, ¿no? Si vos y yo tuviéramos la misma caída y yo tengo osteoporosis, yo me voy a fracturar ante esa caída y vos no te vas a fracturar. O sea, osteoporosis es igual a fracturas. Ok, y una de las preguntas, yo las traté de poner en orden para ir haciendo como si fuese un esqueleto hablando de huesos. Nos preguntan cuál es la diferencia entre la osteopenia y la osteoporosis. Bien, muy bien. Digamos que son clasificaciones que se dan según la cantidad de calcio en el hueso. Entonces, por un lado tenemos osteoporosis, por un lado tenemos el hueso normal, y lo que está en el medio, se llama osteopenia, que es un estadio que no es una enfermedad, pero que puede avanzar hacia la osteoporosis. Entonces, generalmente, al encontrarnos con bien, ya no está la enfermedad todavía, ya empezamos a tener precauciones. Bien, yo siempre les explico a mis pacientes, Belén, que el hueso es algo dinámico, ¿no? Que el hueso Ujú. se forma
y a partir de ahí se produce hueso nuevo, que es un tejido dinámico, porque la gente cree que es algo que no se mueve, que no tiene recambio. Entonces, en relación a esto, preguntan los pacientes y tienen la gran duda si la osteopenia se puede revertir, es decir, que una persona con osteopenia puede sanar, y si la osteoporosis puede revertir. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas y las posibilidades de volver a tener un hueso normal? Bien, muy bien. Es muy bueno el concepto que decís, Vir, porque tenemos esta imagen del esqueleto que a veces se asocia hasta la muerte, ¿no? Nos morimos y lo que queda son los huesos. Entonces, Los es muy huesos. importante cambiar eso, saber que el esqueleto es un tejido dinámico, que tiene mucha vida, que es uno de los tejidos más grandes que tenemos y que más energía consumen, y sí se puede mejorar. Así como podemos empeorar, podemos mejorar, porque en realidad la osteoporosis se produce por un desequilibrio entre el hueso que formamos y el hueso que resolvemos o rompemos. Hay un desequilibrio en el cual hay un balance negativo, se va perdiendo de a poquito, entonces se genera osteoporosis. Pero ese equilibrio lo podemos volver a restaurar, entonces de esa manera vamos a poder formar más hueso del que perdemos y podemos revertir una osteoporosis y también podemos revertir una osteopenia. La osteopenia en sí misma no necesariamente a veces es importante revertirla, porque en sí, mientras nos mantengamos ahí, depende, ¿no? Porque es un grado amplio. No siempre tenemos que tener el objetivo de revertir la osteopenia, pero la osteoporosis sí es importante mejorarla. Vos sabés que yo cada vez que hablo, que doy información, les transmito el mensaje a los pacientes de que los médicos intentamos darles información de calidad, pero que siempre tienen que saber que cada uno va a tener una adaptación de acuerdo a ellos. O sea que estos Ujú. mensajes que nosotros damos son poblacionales, son para todo el mundo, para que ustedes reciban información, sepan a quién consultar y demás, pero que cada caso en particular, el médico especialista lo va a saber determinar. O sea que ustedes lo que tienen que hacer es ir a consultar sin lugar a dudas a un especialista para sacarse todas las dudas. Pero de acá van a poder sacar un montón de información. La gente nos pregunta si en realidad antes de llegar a la osteopenia hay algo que uno pueda hacer para evitar que aparezca. Bien, muy bien. Sí, hay 3 puntos súper importantes para evitar que aparezca osteopenia, para evitar que aparezca osteoporosis, digamos, que son, uno es la actividad física, porque el hueso y el músculo tienen una relación muy íntima. Ustedes piensen que el músculo se inserta en el hueso, o sea que son como hermanos, totalmente unidos. Cada vez que contraemos el músculo, esa tensión se sensa en el hueso. Entonces el hueso y el músculo van de la mano. Cuando hay mucho desuso, mucho sedentarismo, el hueso también lo sufre. Entonces, lo primero es la actividad física. Desde toda la vida, los niños es súper importante, los adolescentes, porque están formando su pico de masa ósea. Luego en el adulto mayor es fundamental, eso lo vimos mucho con la pandemia, el sedentarismo, cómo afecta a las personas mayores. Entonces, el músculo es fundamental, la actividad física es fundamental, después podemos hablar más en detalle de esto. El segundo punto es la vitamina D. La vitamina D es una hormona que se obtiene en nuestra piel. En nuestra piel tenemos una fábrica de hormonas, es fabuloso, hacemos fotosíntesis y generamos una hormona que se llama vitamina D y que es fundamental por un montón de razones, pero una de las razones es que es la hormona que absorbe el calcio, y ahí doy pie al tercer punto de prevención, que es una alimentación adecuada con un buen consumo de calcio, porque el calcio es el mineral que forma nuestro esqueleto. Y en general, acá Vir sabe más que yo, pero en general el calcio es lo más fácil a nivel poblacional, es recomendarlo a través de los lácteos. Qué gran tema ese, Belén. Es una de mis grandes preocupaciones hoy en día con el tema de la cantidad de fobias alimentarias que hay y grandes restricciones alimentarias donde confunden a la población y hay tanta gente
suspendiendo los lácteos sin indicación precisa. Por supuesto que hay un grupo poblacional que seguramente pueda llegar a tener intolerancia a la lactosa o que pueda llegar a tener algún tipo de alergia, pero esto de que todo el mundo tiene que dejar los lácteos es algo que lo tienen que pensar muy bien porque no es real que los lácteos son malos, así que hay que tener muchísimo cuidado con esto y pensar que también si tienen la posibilidad de consultar a un médico nutricionista, no solo por medio de los lácteos, sino porque tener una alimentación variada, armónica, y realmente no hacer grandes restricciones en un montón de cosas puede favorecer a todo este metabolismo del fósforo, del calcio y demás. La alimentación es súper importante. Y en relación a Totalmente. esto, nos están preguntando si hay algún tipo de ejercicio físico específico que se pueda hacer. Bien. Bueno, el campo del músculo evolucionó un montón, un montón. Aprendimos un montón. Para padecer osteoporosis. Bien, sí, está muy bueno tu comentario, Vir. Si estuviéramos bueno, si tuviéramos recursos ilimitados en salud, a mí me Lo encantaría tener haríamos en antes. todo, y me gustaría tener una densitometría de la mujer cuando menstrua para tener su capital de masa ósea, pero como tenemos que tener en cuenta los costos y más en nuestro país, la recomendación en general es a cierta edad. Pero como bien dice Vir, uno en realidad en la consulta médica va a detectar factores de riesgo. Y así como les decía que el estrógeno es el gran protector de la mujer, si detectamos una falla estrogénica, como decía Vir, por ejemplo, la anorexia nerviosa, que hay un hipoestrogenismo importante, o una mujer que tenga mucho tiempo sin menstruar por anorexia o por otra razón, que esté 6 meses sin menstruar durante muchos periodos de su vida, o que deje de menstruar a los 40. O sea, toda falta de estrógeno es un altísimo riesgo de tener un deterioro en la masa ósea. Otra de los grandes enemigos del esqueleto son los corticoides. Entonces, alguna persona que necesite por una enfermedad tomar corticoides, porque lo necesita, estoy hablando de corticoides de manera crónica, ¿no? Más de 3 meses, esas personas tienen un alto riesgo de tener osteoporosis. Los pacientes, las personas que tienen cirugía bariátrica, por ejemplo, tienen Exacto. altísimo riesgo de tener osteoporosis. Entonces el médico va a charlar y va a ir detectando factores de riesgo. Las pacientes con enfermedad celíaca también tienen más riesgo. Entonces uno va a ir detectando y en esas personas, por supuesto, que va a hacer la densitometría más temprano. Incluso hay niños que tenemos que evaluar para ver su densitometría. Pero bueno, en líneas generales, si no tiene ninguna enfermedad, sería solo por la edad, ya a los 60 igual, aún siendo saludable, ya se recomienda la densitometría ósea. Mira, tenemos lindas preguntas que me parece que vale la pena contestar. Una de Gaby que dice, consumo grandes cantidades de corticoides, tengo osteoporosis avanzada, ¿se puede volver atrás? Sí, bueno, Gaby, gracias por tu pregunta. Se puede volver atrás, pero probablemente necesites un tratamiento. La osteoporosis secundaria, el uso de corticoides, es muy común, es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria y tiene medicación. O sea, hay mucha medicación que se puede indicar para revertir la situación. Sí, la Claro, tenés para que... generar más hueso. También nos pregunta Silvina, ¿qué pasa con el uso de la heparina, no? Sí, con la heparina no está muy claro, pero se ha visto que podía tener alguna disminución de la masa ósea y no tampoco hay consenso muy claro, pero a veces las mujeres que necesitaban heparina en los embarazos y demás por temas de fertilidad, me parece bien y es de buena práctica hacerles una densitometría como para ver si tuvo afectación o no, pero no es algo uniforme, no es que todo el mundo que recibió heparina va a tener osteoporosis. Bien, acá tenemos una pregunta también que se repitió varias veces y por eso te la quiero hacer. ¿Tener hipotiroidismo agrava a la osteoporosis? No. Esto es algo que les vivo diciendo a todos los pacientes, que uno tenga diagnóstico de hipotiroidismo. Si ustedes ya están bien tratados y toman la hormona tiroidea exógena, no tienen ningún riesgo aumentado de nada, ¿sí? Uh -huh. Únicamente si es hipotiroidismo por ahí es de causa autoinmune
las enfermedades autoinmunes se relacionan entre sí, entonces tienen que estar bien supervisados de que no pueda coexistir con otra enfermedad. Pero si ustedes tienen hipotiroidismo y están bien tratados, no corren ningún riesgo porque la hormona sintética que reciben por boca es la misma que recibiría, que secreta su glándula. O sea que si ustedes van al endocrinólogo, hacen los controles y todo, no tengan miedo. Ahora también no sé si viste que hay muchas fábulas alrededor del hipotiroidismo y todo el mundo está hablando de muchas cosas. La gente se asusta, cree que tiene que dejar de comer gluten, tiene que dejar... Bueno, todo eso quédense tranquilos que si ustedes están en control y están tomando la medicación no pasa absolutamente nada. Azul Mancilla pregunta, yo tengo cirugía bariátrica y 48 años, ¿me tengo que hacer densitometría? Sí, 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 está Esto es indicada la un problemón, densitometría. porque los equipos yo que me especializo en obesidad, Belén, sabés que hoy en día no existe una gran contención peribariátrica del paciente, es decir, el paciente se lo opera y después nadie le hace seguimiento de vitaminas ni minerales, entonces es muy importante que recalquemos que los pacientes que tienen cirugía bariátrica de por vida se tienen que hacer los chequeos clínicos, no solo la densitometría, sino de un montón de cosas más para que todo lo que necesitan de vitaminas y minerales no les falte absolutamente nada. Sí. Acá Lau nos cuenta que le descubrieron la celiaquía por la osteoporosis avanzada de un año a otro. Sí, eso es muy común. Las personas con enfermedad celíacas del adulto, digamos, muchas veces, por eso, una persona con osteoporosis avanzada, nosotros siempre descartamos que no tenga una enfermedad celíaca encubierta. Y la buena noticia es que es impresionante la recuperación. O sea, cuando hacen la dieta libre de gluten y se van recuperando, es de la osteoporosis que más mejora, sin tratamiento. O sea, solo mejoran con la dieta libre de gluten. Y esto también recalcarles que no es que todas las personas celíacas que estén escuchándonos van a tener osteoporosis, sino que en el tiempo en el que uno hace el diagnóstico de una persona que es celíaca, mientras el paciente no está diagnosticado, tiene mala absorción. Por lo tanto, no absorbe el calcio como corresponde, porque tiene como si fuesen todas las vellosidades aplastadas y no lo pueden absorber. Una vez que empiezan a hacer la dieta libre de gluten y recuperan toda la función de la absorción, todo eso ya no es más un factor de riesgo. No es que todo paciente celíaco va a tener osteoporosis, sino que en el tiempo que tarda en llegar al diagnóstico puede pasar esto. Tenemos unas preguntas hermosas, nos tendríamos que quedar todo el día acá. Bueno, también siguen hablando preguntando, ya hay muchas de las preguntas que las tenemos hechas más atrás, así que como les vamos a dejar el vivo, todas las que no haga es porque tienen la posibilidad de volver a escucharlo y de volver a preguntarlo. Bueno, sí, acá también nos están contando que tienen todas las enfermedades que sean de causa autoinmunitaria y tengan la dosis de corticoides alta por un tiempo prolongado. La corticoterapia prolongada, como le decimos los endocrinólogos, va a ser causa de osteoporosis secundaria, así que siempre se tienen que chequear. Y bueno, y la pregunta del millón es, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los tratamientos para la osteoporosis? Y también hubo una pregunta linda por acá que decía si hay drogas que pueden tener como efecto secundaria la osteoporosis. Y era esto mismo que estábamos charlando de los corticoides, ¿no? Sí, los corticoides son los más peligrosos. Después hay algunos otros, como los anticonvulsivantes. Hay otras drogas, pero para dar una, que es la más frecuente, son los corticoides. Pero la buena noticia es que hay muchos tratamientos para la osteoporosis. Actualmente hay muchos tratamientos para la osteoporosis, muchos. O sea, uno puede tomar una pastilla por semana, puede tomar una pastilla por mes, puede aplicarse
algo por la vena una vez al año, se puede inyectar cada 6 meses, se puede inyectar todos los días, se puede inyectar una vez al mes. O sea, hay un montón de tratamientos que en los últimos 20 años cada vez hay más. O sea que eso es súper buena noticia, son muy eficaces, muy seguros. Entonces la osteoporosis por corticoide generalmente tiene indicación de tratamiento. O sea, eso es lo que hay que saber, es que cuando hay osteoporosis, más allá de la vitamina D, actividad física y el calcio, tenemos que dar un tratamiento, pero muy buenos, muy buenos, así que digamos que no es no es una sentencia, como dijo una paciente la semana pasada. Sabía que estaba sentenciada porque mi mamá tuvo osteoporosis, se fracturó toda, se murió de fractura de cadera, y ella decía, yo ya estoy sentenciada, y me vi con fracturas vertebrales de muñeca, y es como que había asumido que era su destino, y le digo, no, Qué no está fuerte la palabra sentenciada, para sentencia, nada. Belén. Sí, Es muy sí, me llamó mucho la fuerte. atención. Sí, y aparte era médica, encima era médica. Y me dijo, yo pensé que no tenía posibilidad. Pero entonces, la verdad que sí que hay posibilidades y mejoran muchísimo. Entonces vale la pena todo este trabajo en educación y demás, porque nada es irremediable. Belén, vos sabés que a mí me preocupa mucho y siempre quiero hablar del tema de las fracturas. Primero porque la gente cree que tiene que caerse y darse un golpe terrible para tener una fractura. Eh, ¿Cómo es este tema? Si uno tiene osteoporosis, puede tener una fractura espontánea sin tener un golpe, ¿no? Sí, sí, es re importante esto, porque lo que pasa es que la gente se fractura en general por una caída o por un golpe, en general, pero hay fracturas que son espontáneas, fracturas vertebrales y también hay fracturas de cadera espontáneas, pero el 90% son ante un golpe. Y la gente Bien, queda pensando, no piensa en que tiene una baja calidad del esqueleto. Eso es algo que le pasa a la gente, le pasa porque lo vemos, me lo cuentan así, dicen, no, que me dio un golpe, no es mi esqueleto. Y también pasa que el médico que atiende en la urgencia la fractura, la resuelve en el momento y no le da el consejo, mire, ahora vamos a ponerle un yeso, o bueno, a veces hay que operar, pero mire, tiene que ir al médico, contarle de esta fractura y ver si tiene osteoporosis. Lamentablemente, solo el 20% de las fracturas reciben diagnóstico y tratamiento. Eso es malísimo, eso es como les decía antes, el tratamiento es muy bueno, pero falta el diagnóstico. Entonces, por un lado, los médicos tenemos que trabajar un montón en aumentar la educación, pero también se tiene que involucrar la sociedad. La gente tiene que saber que una fractura puede ser por osteoporosis, tiene que hacer la pregunta, tiene que consultar, porque es como que falta esa asociación. Fractura, osteoporosis, no nos pasa eso, nos quedamos pensando que fue el golpe, que fue la caída, nunca pensamos que podemos tener una debilidad intrínseca del esqueleto. vos sabés que acá hay una pregunta tan linda, muy linda también, que nos olvidamos de hablar. Nos preguntan si fumar afecta mucho. Sí, fumar es un factor de riesgo menor y depende de cuánto, ¿no? Y depende de en qué momento. Por ejemplo, un fumador muy importante en la etapa del desarrollo, cuando está haciendo el pico de masa ósea, puede bajar el pico de masa ósea. Sí, el cigarrillo es un factor de riesgo para osteoporosis. No es que todos los que fuman van a tener osteoporosis, por No, supuesto, por supuesto. pero es un factor de riesgo también. Y lo mismo el exceso de alcohol. El alcohol y el hueso se llevan muy mal. La célula Eh, que forma hueso, el osteoblasto, sensa mucho el consumo de alcohol y hay osteoporosis bastante feas en las personas con consumo exagerado de alcohol. y esto es preocupante porque realmente las cifras de los pacientes que consumen alcohol es cada día más alta. Así que es un tema que preocupa. María Alejandra nos pregunta si el tratamiento de la osteoporosis y de las fracturas lo tiene que hacer un traumatólogo o a qué médico tienen que ir. Sí, Es esto, una esto muy es buena uno, pregunta. sí, es uno de los problemas de la osteoporosis, porque uno tiene un infarto y sabe a dónde tiene que ir. Y a veces yo Claro. creo que otro de los problemas de la osteoporosis es que la gente no sabe a dónde ir.
En nuestro país, digamos, yo creo que un clínico perfectamente puede tratar la osteoporosis, un médico de familia lo puede tratar, un ginecólogo lo puede tratar. Después, en nuestro país, los que más saben de osteoporosis son los endocrinólogos y algunos reumatólogos, pero me parece que en nuestro país lo más fuerte son los endocrinólogos. Dentro de los endocrinólogos hay especialistas en osteología, pero mi consejo no es que todas las osteoporosis, una de cada 4 mujeres tiene osteoporosis, o sea que es imposible que los endocrinólogos veamos a todas las mujeres con osteoporosis, pero sí, las osteoporosis severas, bueno, ahí se derivan. Pero en Pero está general bueno que la ustedes, gente sepa que existe el médico especialista en hueso y que preferentemente, porque muchas veces a mí me pasa que los endocrinólogos con el tema, los ginecólogos se comportan como el médico de cabecera de la mujer. uh-huh, Entonces, sí, a veces también hay muchos tratamientos, o yo digo, los médicos nos vamos subespecializando y a mí me encanta reconocer mis limitaciones y decir, bueno, a ver, yo no estoy en lo último osteoporosis, esto se lo mando a Belén, ¿no? uh-huh, Seguramente si Belén tiene un obeso mórbido, me lo va a mandar a mí. Es decir, a pesar de totalmente. ser endocrinólogos, es importante saber que siempre hay médicos especialistas, que está re bueno el trabajo interdisciplinario entre los médicos y que también le podés preguntar a tu médico si a él le hace falta que vos interconsultes con alguien más para que lo ayude, porque probablemente ese médico pueda, tu médico clínico pueda sugerirte que trabajen en equipo con una persona que lo pueda ayudar y eso termine teniendo un beneficio para vos. O sea que los pacientes se informen y que se empoderen y que vayan con las dudas a proponerle a los médicos nuevas alternativas es fundamental. Por eso Belén decía, no solo el esfuerzo que hacemos los médicos, sino que ustedes tienen que consultar, ustedes tienen que hacerse los controles. Hay otra pregunta por acá que me gustó mucho y me pareció muy inteligente, que dice, ¿por qué hacen la densitometría en la columna y la cadera? ¿No se puede tener osteoporosis en otra parte del cuerpo? Sí, bueno, la más común, la fractura más común es la fractura de vértebra, por eso se ve en la columna. Igual vemos la columna lumbar nada más, vemos 4 vértebras lumbares, no vemos todas las vértebras. Y otra de las fracturas insignias de la osteoporosis es la fractura de cadera, entonces vemos la zona de la cadera. Otra región típica de osteoporosis que se puede fracturar es el radio, y también podemos pedir densitometría de radio. Pero el concepto es que la osteoporosis es una enfermedad sistémica. Entonces no es que yo, si me fracturo una muñeca, solo tengo osteoporosis acá. O sea, como es un tema hormonal y de balance, la tengo en todo el cuerpo. Por eso es otro súper importante concepto, que la gente que más riesgo de fractura tiene es la que ya se fracturó. O sea, cuando una persona ya se fracturó, ya el Puede hueso tener una está. segunda. Totalmente, es la gente que más riesgo tiene, incluso tiene riesgo pronto. Sabemos hoy que una fractura vertebral, digamos, de 10 personas que se fracturan una vértebra, 2 van a volverse a fracturar una vértebra ese mismo año. O sea, es muy importante la detección porque duplica el riesgo de otra fractura el haberse fracturado. Belén, nos preguntan si la osteoporosis duele. No, no duele. Eso es Es bueno, asintomática, que no duela es bueno, pero también es malo porque no porque no tenemos ni avisa. idea. No avisa, es silenciosa, entonces nos vamos descalcificando y no nos enteramos. Obviamente que la fractura duele y duele un montón, pero la osteoporosis en sí no duele. Bien. Bueno, acá hay muchas preguntas que ya las fuimos respondiendo, así que después nosotros cerramos el vivo y ustedes lo pueden volver a mirar para que se saquen todas las dudas. También yo les voy a dejar el arroba de IDIM y les voy a dejar para que ustedes puedan abajo del vivo hacer todas las preguntas que necesiten y más adelante podemos hacer otro vivo con Belén para poder responderles todas las dudas que ustedes tengan y ayudarnos. Acá hay una pregunta que dice si en realidad existen distintos tipos de fármacos y cuando te recibís, si cuando te referís al tratamiento son fármacos. La respuesta es que sí, que hay muchos distintos tipos de tratamiento, pero
lo importante es que ustedes entiendan que como cada tratamiento en todas las enfermedades tiene una indicación muy precisa, no podemos ponernos a hablar de eso porque los podemos llegar a confundir. Entonces, idealmente, si ustedes tienen factores de riesgo, vayan a consultar a su médico de cabecera o al que tengan al alcance, si es necesario, profundizan interconsultando con algún médico que se especializa en hueso y ahí les van a saber recomendar cuáles son los fármacos que son posibles de utilizar, porque hay muchas preguntas en base a los distintos fármacos y eso es ya entrar muy, muy en detalle. Y también hay una pregunta que dice si una persona come mucho calcio, y me encanta contestarles estas preguntas porque ellos dicen, perdón por la ignorancia, les puedo preguntar, si uno come mucho calcio, ¿se pueden calcificar las arterias? Es excelente, hay mucho miedo con eso y no, para nada, porque el calcio que no lo necesitamos se elimina por el riñón. El único riesgo de tener algún problema con el exceso de calcio es en las personas que tengan insuficiencia renal, pero ahí se maneja en la dieta especial o se maneja en la diálisis eventualmente. Pero el calcio no da riesgo de calcificación, no da riesgo de cáncer. El calcio no está relacionado con ninguno de esos fantasmas que se suelen decir por ahí. Sí, lo que pasa es que está bueno que se saquen todas estas dudas. Luli, ya hablamos de los factores de riesgo, así que después volvés a mirar el vivo y vas a tener la posibilidad de responder todas las dudas que tenés. Bueno, Belén, me gustaría que cierres con alguna reflexión. Siempre hay algo que uno le quiere decir a la gente o que quiere que escuchen o que quiere que les quede grabado. ¿Qué te gustaría decirle a toda esta gente que nos está mirando y a todos los que nos van a mirar después? Porque esto hay mucha gente que ahora está trabajando y no nos pudo escuchar, pero seguramente con el correr de los días nos seguirán mirando. ¿Qué te gustaría dejarles como mensaje? A mí lo que me gustaría es que toda persona que tenga una fractura en nuestro país, en el mundo, consulte y descarte si esa fractura no fue por osteoporosis. O sea, yo sería feliz si todas las personas que tienen una fractura van al médico y le dicen, me fracturé. ¿Puede haber sido por osteoporosis? Que la descarten, porque realmente, como les conté, no ocurre esto, la gente se fractura, no se da cuenta que tiene osteoporosis y se vuelve a fracturar, y se vuelve a fracturar, y se vuelve a fracturar. Y vale la pena porque tiene solución. Entonces, ese sería mi deseo, que toda fractura sea considerada por osteoporosis hasta que se demuestre lo contrario. Sobre todo porque puede mejorar la calidad de vida de un paciente y para eso estudiamos nosotros tanto y para eso trabajamos tanto, ¿no? Así que te quiero agradecer, Belén, porque además de admirarte muchísimo, me encantó tener esta charla con vos. Siempre la relación entre los colegas es algo que es muy hermoso. Te cuento que hay un montón de endocrinólogas mirándonos y dejándonos mensajes hermosos a las dos. Así que espero que algún día nos podamos juntar a tomar un cafecito y a seguir charlando y sigamos haciendo muchos vivos más para poder ayudar a la gente, seguir contagiando salud, seguir dando información de la buena. Así que gracias de verdad, toda mi admiración para vos y te mando un abrazo muy fuerte y entrañable. Muchas gracias, Vir, qué generosa que sos con tus conceptos y tenemos varias amigas en común y me han hablado maravillas de vos, así que ya algún día nos conoceremos nosotras. Si Dios quiere, nos daremos un fuerte abrazo cuando volvamos a los congresos, si Dios quiere, porque el último Sí. lo tuvimos virtual. Te mando un beso enorme y toda mi admiración para vos. Un beso grande, Belén. Nos vemos Saludos prontito. a todos. Y Gracias. muchas gracias, Amgen. Chao. Gracias para todos.